Bienvenidos a una nueva clase de Ale Formación. Hoy continuaremos con Microsoft Word. Vamos a ver la segunda parte del formato párrafo. Veremos cosas tan importantes como la numeración y las viñetas. Aprenderemos a dar contornos a los párrafos, colorear los párrafos y ordenar nuestros párrafos. Espero que os guste la clase. Comenzamos. Repasemos lo visto hasta el momento con respecto al formato párrafo. Tenemos las alineaciones con estos 4 iconos. Tenemos las sangrías, podremos aumentarlas o disminuirlas con estos 2 iconos. Tenemos el espaciado entre párrafos y el interlineado, si queremos hablar de la distancia entre párrafos o la distancia entre líneas, y podremos utilizar este icono. Y recordad también este importante icono que se denomina mostrar todo. Y nos mostrará ciertos caracteres que nos darán pistas y ayudas con respecto al diseño. Continuemos. Vamos a aprender a continuación 2 herramientas muy importantes que nos ofrece Word, que son la numeración y las viñetas para crear esquemas. Para ello, como podéis observar, hemos cambiado el contenido de nuestro texto y hemos puesto la estructura de la Constitución española. Si nosotros queremos crear un esquema con distintos niveles con un texto, por ejemplo, con esta estructura de la Constitución, tenemos 2 opciones, o hacerlo bien o hacerlo mal. Si queremos hacerlo mal y somos un poco brutitos, lo podemos hacer a mano. Mirad, simplemente tendremos que ir seleccionando cada línea y, por ejemplo, con el tabulador, asignarle el nivel adecuado. Capítulo primero y capítulo segundo dentro del título 1 y sección primera y sección segunda dentro del capítulo segundo. Podemos irlo colocando con el tabulador, incluso podemos seguir siendo muy brutitos y delante de cada nivel poner un asterisco o poner una o lo que deseemos. Esta es la forma errónea de hacerlo. ¿Por qué? Mirad, vamos a quitar este formato y vamos a verlo. Word nos ofrece crear viñetas de manera automática. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el texto al que queremos aplicar este formato y en el icono de viñetas, que es este, hacer clic sobre él. Vamos a ver lo que ocurre. Automáticamente Word ha comenzado a crear una viñeta, un esquema con este texto. Ahora, simplemente para colocar en el nivel adecuado de profundidad cada una de las líneas, podemos utilizar la tecla de tabulación. Fijaos, si nosotros, por ejemplo, nos colocamos delante de capítulo primero y pulsamos la tecla de tabulador, va a colocar un nivel más de profundidad a esta línea. Lo mismo con capítulo segundo, con el tabulador. Sección primera y sección segunda las vamos a colocar dentro de capítulo segundo, le daremos una primera vez al tabulador y lo pondrá al mismo nivel que capítulo segundo, y una segunda vez ya pondrá un nivel más, por lo tanto estarán dentro de capítulo segundo y así podremos continuar. También podremos utilizar los 2 iconos de aumentar y disminuir sangrías. Por ejemplo, capítulo tercero necesitamos un nivel más, vamos a hacer clic en el icono de aumentar sangría. Lo mismo con capítulo cuarto y lo mismo con capítulo quinto. Si, por ejemplo, nos hemos equivocado y con título segundo, haciendo clic en el icono de aumentar sangría, le hemos añadido un nivel que no le corresponde, con el icono de disminuir sangría podemos deshacer esa acción y restarle un nivel, es decir, ponerlo un nivel más hacia la izquierda. Título tercero en su sitio, capítulo primero, segundo y tercero, vamos a añadir un nivel con el icono de aumentar sangría. Título cuarto en su sitio, título quinto, sexto, séptimo, octavo, capítulo primero y segundo y tercero vamos a aumentarle un nivel para meterlos dentro del título octavo, capítulo noveno y capítulo décimo. Y así tenemos nuestro esquema correctamente hecho y de manera muy rápida. Una vez que lo tenemos, Word nos permite cambiar ciertos formatos de nuestro esquema para ponerlos a nuestro gusto. Por ejemplo, si nosotros nos colocamos delante de capítulo primero y queremos cambiar en este nivel el símbolo que corresponde al nivel, en este caso un circulito blanco, simplemente tendremos que irnos al icono de viñetas y haciendo clic en definir nueva viñeta, podremos seleccionar el símbolo, la imagen o incluso el tipo de fuente de ese nivel. Vamos a cambiar el símbolo. Si hacemos clic en el botón de símbolo, vamos a suponer que este nivel queremos que tenga una cruz como símbolo representativo del nivel. Hacemos clic en la cruz, le damos a aceptar y a partir de ahora, como podéis observar, este nivel tiene una cruz como símbolo. Así podremos ir asignando el símbolo que representa a cada nivel. Podemos poner puntitos, podemos poner imágenes, podemos poner símbolos que nos ofrece Word o símbolos que nosotros podamos tener en archivos o descargar de internet.
Otra de las opciones que vamos a tener es cambiar la alineación horizontal. Mirad, por ejemplo, este primer nivel, si lo queremos un poco más a la izquierda, lo único que tenemos que hacer es clic sobre él, haciendo clic en aumentar sangrías de lista, tenemos dos opciones muy importantes, que es la posición de la viñeta, es decir, la posición horizontal donde va a estar este nivel, y la sangría del texto, que es la distancia entre el simbolito y donde comienza el texto. Vamos a quitarle, por ejemplo, un poquito de posición de la viñeta. Vamos a ponerle en 0,3. Lo que va a hacer es que va a desplazar hacia la izquierda este nivel, mirad. ¿Veis? Y vamos a ajustar la sangría para que el texto esté más pegadito al símbolo. Volvemos a utilizar el menú contextual con el botón secundario. Vamos a ajustar sangrías y le vamos a quitar un poquito de sangría para que esté más cerca del símbolo. ¿Veis? Y así podremos ir ajustando cada uno de los niveles o todo el esquema en general, tanto respecto a los iconos o símbolos que representan cada uno de los niveles, como la posición a nivel horizontal donde va a comenzar el nivel, como la distancia entre el símbolo del nivel y donde comienza el texto. Repasemos de manera rápida lo que acabamos de ver. Para crear una viñeta, un esquema, lo único que tenemos que hacer en Word es seleccionar el texto al que queremos aplicar este formato y haciendo clic en el icono de viñeta, automáticamente Word va a crear la viñeta. Para crear los distintos niveles, podemos colocarnos delante de cada línea y hacer clic en el tabulador para aumentar los niveles, o bien podemos colocarnos delante de cada línea y hacer clic en el icono de aumentar sangría para aumentar los niveles, o de disminuir sangría para disminuir la profundidad de los niveles. Una vez que tengamos todo nuestro esquema creado, vamos a crearlo hasta aquí, podemos utilizar distintas herramientas. Una de ellas es que podemos hacer clic en el icono de viñeta y haciendo clic en definir nueva viñeta, podemos seleccionar un símbolo o una imagen o incluso cambiar el tipo de fuente de ese nivel. También podemos hacer clic en el icono y utilizar alguno de los que nos ofrece Word de manera predeterminada porque han sido utilizados recientemente. También podremos cambiar la posición horizontal de los distintos niveles haciendo clic sobre cualquiera de ellos y con el botón secundario del ratón accediendo a través del menú contextual a ajustar sangrías de lista. Y aquí podremos cambiar la posición de la viñeta y la sangría de texto. La posición de la viñeta es la situación a nivel horizontal donde queremos que esté ese nivel y la sangría del texto es la distancia que va a haber entre el símbolo del nivel y donde comienza el texto. Como curiosidad, el nivel máximo de profundidad que nos ofrece Word es 9. Mirad, si nosotros vamos a crear aquí, por ejemplo, una palabra, vamos a poner ale, vamos a aplicarle un nivel de esquema inicial y vamos a ir aumentando los niveles. Este es el primero, vamos a utilizar el icono de aumentar sangría, segundo, tercero, cuarto, quinto, 6, séptimo, 8 y 9. A partir de aquí vamos a volver a hacer clic en el icono de aumentar sangría y como podéis observar ya no se desplaza más. No es que no entre, sí entrarían más niveles. Es por algo muy importante y es que el nivel máximo de profundidad en un nivel de esquema, numeración o viñetas en Word es 9. Una pregunta muy típica de examen de Microsoft Word. La opción de numeración va a hacer exactamente igual que la opción de viñetas, pero en vez de símbolos va a colocar numeritos o letras. Fijaos, vamos a seleccionar el texto, vamos a irnos a numeración, vamos a pulsar sobre este icono y automáticamente comenzamos con nuestro esquema. De la misma manera vamos a ir colocando la profundidad correcta con el tabulador de cada nivel. Aquí lo tenemos, capítulo segundo, primero, tercero, un nivel de profundidad, título 4, 5, 6, 7, 8, estos 3 dentro del título 8, con el icono de aumentar sangría, ya sabéis que podemos hacerlo, y ya empezamos a tener nuestro esquema numerado en el formato deseado.
Del mismo modo que hicimos con las viñetas, podemos ir cambiando, por ejemplo, los símbolos, en este caso los numeritos que aparecen delante de cada nivel. Por ejemplo, vamos a suponer que en este tercer nivel no queremos este tipo de numeración con I, sino, por ejemplo, queremos números romanos. Simplemente tenemos que colocarnos en el nivel, nos vamos al icono de numeración, hacemos clic, nos vamos a definir nuevo formato de número y le decimos que queremos números romanos así grandes. Le damos a aceptar y, como veis, pues queda un poco más elegante. Y así podremos ir cambiando los números, las letras o los simbolitos que queramos delante de cada uno de los niveles. Del mismo modo, igual que sucedía en viñetas, accediendo a través del menú contextual con el botón secundario del ratón en cualquier nivel, podemos hacer clic con ajustar sangrías de lista y aquí podemos cambiar la posición y la sangría del texto. Recordad, la posición del número es la situación a nivel horizontal donde vamos a querer colocar este nivel y la sangría del texto va a ser la separación entre el numerito y el comienzo del texto. Vamos, por ejemplo, a suponer que en este nivel queremos aumentar un poquito la distancia que hay entre la numeración y el texto. Nos vamos con el menú contextual a ajustar sangrías de lista y le decimos que queremos un poquito más de sangría. En vez de 1,27 le vamos a poner 1,5. Y como podéis observar, así podremos ir ajustando la distancia entre el número y donde comienza el nivel. Con el último de los iconos, que Word denomina lista multinivel, vamos a poder aplicar distintos formatos de esquema. Es decir, mirad, vamos a hacer clic y aquí nos va a ofrecer una serie de formatos que podemos aplicar de manera directa. Por ejemplo, vayamos a este. Mirad, en este formato, si lo aplicamos, el primer nivel, como observamos, serán números romanos, el segundo nivel será letra en mayúsculas, el tercero números, el cuarto letras con un cerrar paréntesis, el quinto números con un abrir y cerrar paréntesis, el siguiente letras con un abrir y cerrar paréntesis, etcétera, etcétera. Hay una serie de formatos predefinidos que podemos aplicar de manera directa y a cada nivel le pondrá este formato, o podremos crear nuestras propias listas multinivel. Es decir, una vez que hayamos creado un esquema y en cada uno de los niveles tengamos un número o un símbolo o una letra con una separación correcta que nos guste entre el número y el texto, es decir, con una serie de formatos podremos guardarlo y cuando queramos volver a crear un esquema con ese formato podremos aplicarlo de manera directa. También podremos cambiar alguno de los formatos que nos ofrece Word para adaptarlo a nuestro gusto. Vamos a ver a continuación dos iconos que nos van a permitir dar formatos a nuestros párrafos. El primero es este icono, que Word denomina sombreado. Sencillamente, con este icono podremos dar un sombreado a nuestros párrafos. Si nosotros seleccionamos un párrafo y hacemos clic en sombreado, podremos seleccionar un color de sombreado para el párrafo. Por ejemplo, vamos a ponerlo en rojo. Fijaos en la diferencia entre aplicar un sombreado al párrafo y este icono que ya vimos anteriormente y pertenece al formato fuente, que es color de resaltado del texto. Vamos a poner un color de resaltado del texto, por ejemplo, en amarillo a este párrafo. Fijaos la diferencia. Con el color de resaltado del texto lo que vamos a hacer es resaltar cada línea y entre las líneas va a dejar una pequeña línea blanca que no va a resaltar y en cambio con el icono que estamos viendo ahora mismo y que se denomina sombreado, va a sombrear todo el párrafo. También podremos, con este icono, poner bordes a nuestros párrafos. Vamos a suponer que queremos poner un borde a este párrafo y haciendo clic en el icono de bordes podremos seleccionar borde inferior, superior, izquierdo, derecho, sin borde, con todos los bordes, bordes externos, bueno. Podemos ir buscando los bordes que deseamos. Por ejemplo, vamos a poner bordes externos y como veis de manera sencilla y de manera automática pone bordes externos al párrafo. Estos son los iconos que nos van a permitir poner sombreado o poner bordes a nuestros párrafos. Por último, y para terminar con los iconos dentro de párrafo, tenemos el icono de ordenar, que es este. Word nos dice, organiza la selección actual por orden alfabético o numérico, resulta especialmente útil si intenta organizar datos en una tabla. La opción de ordenar va a ser muy útil en las tablas, pero fuera de las tablas también podría sernos útil. Si nosotros seleccionamos este texto y hacemos clic en ordenar, lo primero que nos va a preguntar es
por qué queremos ordenarlo. Como aún no hemos visto los títulos ni los campos, vamos a ordenarlo por párrafos, que es lo que nos se muestra por defecto. Lo siguiente que vamos a tener que seleccionar es si queremos ordenar texto, números o fechas, en este caso texto. Y lo siguiente si queremos ordenarlo de manera ascendente o descendente. Si le damos a aceptar, pues lo único que va a hacer es colocar los párrafos ordenados de manera alfabética. Como veis, C, C, E, G, L y P. Quizá para un texto normal no sea muy útil, vamos a deshacer esta acción, pero vamos a crear un documento nuevo. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una lista de insectos y los quisiéramos colocar de manera alfabética, lo único que tendríamos que hacer es seleccionarlos, hacer clic en el icono de ordenar y al pulsar en aceptar los ordenaría de manera alfabética correctamente. Para esto sirve el icono de ordenar. Nos puede ser muy útil, sobre todo si estamos trabajando con tablas, como veremos en clases posteriores. Dentro del formato párrafo, haciendo clic en el iconito y accediendo a la ventana, observamos que igual que ocurría en el formato fuente, tenemos la vista previa, que nos va a permitir ver cómo va quedando nuestro texto según vayamos aplicando distintos formatos. Y también tenemos establecer como predeterminado que del mismo modo que pasaba con el formato fuente, vamos a poder predeterminar cuáles van a ser los formatos del estilo normal. Es decir, aquellos formatos dentro de fuente que se van a aplicar de manera directa cuando creemos o empecemos a trabajar con un documento nuevo de Word.